Bienvenidos a Nova Podcast, el espacio donde exploramos cómo lo hacen. Personas, ideas, historias y verdades que transforman la forma en que vemos el mundo. Aquí hablamos sin filtros, con curiosidad y con propósito, desde finanzas y motivación hasta temas sociales, misterio y experiencias que nos hacen pensar. Si te gusta este contenido, suscríbete, activa la campanita y apóyanos dejando tu like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando más episodios como este. Y sobre todo, déjanos en los comentarios qué temas te gustaría que exploremos en próximos capítulos. Tu opinión construye este proyecto. Gracias por formar parte de esta comunidad. Y esto es Nova Podcast. ¿Cómo lo hacen? Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a meter con un ícono, algo que marcó a muchísima gente, El Chavo del Ocho. Pero ojo, no vamos a ver solo los capítulos de siempre, los que recordamos con cariño. Exacto. Hoy vamos a analizar más a fondo material que viene de una conversación reciente. Y esta conversación, desmenuza un montón de teorías, rumores, testimonios, algunos bastante complejos, hasta oscuros, que rodean al programa y a sus creadores. Es como un lado B de la vecindad. Justo. Nuestra tarea hoy es, digamos, desentrañar esas historias ocultas, ¿no? Esas narrativas que como que chocan con la imagen tan familiar, tan alegre del show. Vamos a hablar de supuestos pactos, de conflictos internos que sí fueron muy reales y de interpretaciones bastante sorprendentes de los personajes, de su entorno. ¿Ok? Vamos a entrarle a esto. Para empezar, yo creo que hay que recordar el impacto, ¿no? El Chavo del Ocho, que creó Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Fue un fenómeno brutal en los 70. Dominó la tele en México, en toda Latinoamérica. Era, como dicen, el programa número 1 de comedia, sin duda. Totalmente. Logró algo que hoy parece casi imposible, que familias enteras se sentaran juntas a ver la tele. Hay capítulos, como el de Las Aguas Frescas o La Fiesta de la Vecindad, que uno recuerda y sonríe. Pero, híjole, también hubo momentos duros emocionalmente, como el famoso capítulo donde acusan al Chavo de ratero. Uf, sí. Ese episodio de verdad causó una tristeza colectiva. Para muchos fue casi como un pequeño trauma infantil. Ah, el capítulo del ratero. Cierto, sí dejó marca. Y es curioso pensar que Chespirito, ya tenía más de 40 años cuando empezó a ser de este niño de 8. Siempre me ha parecido peculiar esa decisión de casting. Y bueno, el fenómeno sigue vivo de alguna forma, ¿no? Está la versión animada, andan diciendo que es una película biográfica. Sí, y es importante ponerlo en su tiempo. El México de los 70s. Una época donde la tele tenía un poder enorme, casi como el Internet ahora. Pero también era un tiempo donde se percibía una fuerte censura del gobierno en los medios. Y convivía con el boom del rock and roll, que las generaciones más conservadoras veían como música del diablo. Y el cine mexicano estaba como en un bache después de la época de oro. Hay interpretaciones que sugieren que el programa, con ese humor tan blanco, pudo funcionar como un distractor social. Apoyado por el gobierno, dices. Quizá funcional al sistema, sí. Y eso le ha valido críticas a Chespirito después. Era un México, la verdad, muy distinto al de hoy. Y justo en ese México, es interesante cómo se filtraban cosas que hoy veríamos como paranormales. ¿Quién no se acuerda del capítulo de los espíritus chocarreros? Esa sesión espiritista en plena vecindad. Claro. O cuando los niños espiaban a doña Clotilde, la bruja del 71, y juraban que hacía pociones. Mira, ahí lo que intriga es si el apodo de bruja del 71 era solo por cómo se veía, por la comedia, o si Chespirito jugaba con algo más. Porque en ese capítulo de los espíritus chocarreros, ella actúa muy específico, ¿eh? Dirige la sesión, impone manos, invoca. Sí, muy seria. Casi como si supiera de esas prácticas de verdad, más allá del chiste. ¿Estaba Chespirito jugando con esa ambigüedad a propósito? ¿Quién sabe? Es una buena pregunta. La seriedad con que lo hace es, llamativa. Y luego está esa otra escena, a lo mejor no tan famosa, pero igual de rara, donde busca a su perro por la vecindad gritando, ¡Satanás, Satanás! Eso sí que hoy, llama la atención. Pensemos en el contexto. Tele abierta, familiar, sociedad conservadora. Que usaran el nombre Satanás así tan campante, aunque fuera para un perro, es sorprendente. ¿Pudo ser ingenuidad? No.
¿Buscar un nombre que sonara malo para el perro de la bruja? Podría ser. O quizás fue una forma, pues audaz, muy disfrazada, de tocar un tema tabú. Total, lo paranormal siempre ha estado ahí en la cultura popular mexicana, muchas veces mezclado con el humor. Como para normalizarlo o quitarle drama para la época. Esas pinceladas dentro del show a lo mejor fueron la puerta para que la gente empezara a buscarle más significados, ¿no? Y eso nos lleva directo a las teorías y rumores más impactantes que andan por ahí. Muchas se discuten en la fuente que estamos analizando. Una es la del supuesto fantasma del elenco. Ah, ¿sí? Se refiere a que, supuestamente, aparecían cosas raras en las grabaciones. Sombras que se movían solas en los pasillos, figuras en las ventanas, que si las cortinas. Algunos dicen, no hombre, eran errores de producción, reflejos. Alguien del staff que se cruzó. Lo típico. Pero otras interpretaciones más, digamos, esotéricas, lo conectan con una presencia sobrenatural. Y a veces lo ligan a esa idea que siempre sale, que si Chespirito hizo un pacto para tener tanto éxito. Pero a ver, esa idea del pacto por el éxito, como que no cuadra del todo con lo que contaba Carlos Villagrán, ¿o sí? Exacto, porque según Villagrán, el éxito así arrollador era específicamente el Chavo del Ocho. Él decía que Chespirito usaba ese éxito como palanca. ¿Cómo? Que obligaba a las televisoras a comprarle todos sus otros programas, el Chapulín Colorado, los demás, en paquete. Si querías al Chavo, te llevabas todo. Una estrategia de negocios, la verdad, es muy lista. Claro. Eso como que le quita lo mágico al éxito y lo pone más en lo comercial. No es que niegue el éxito, pero le da otra explicación, ¿sabes? Sí, un contrapunto interesante. Luego está el misterio del collar que usaba Kiko, el personaje de Villagrán, en algunos capítulos. Un medallón muy específico, que como que no iba con su trajecito de marinero. Tenía grabadas unas iniciales, RRARMERF. La teoría que más sonó es que predecían el orden en que morirían los actores principales. R de Ramón Valdés, A de Angelines Fernández, R de Roberto Gómez Bolaños. Órale. Pero, bueno, ahí la cosa se complica. Las últimas letras MERF no coinciden exactamente con el orden de muerte o supervivencia de María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar y Rubén Aguirre, según lo que se sabe. Eso como que debilita la teoría de la predicción. Ok, chance la predicción no era exacta, pero el simple hecho de que Villagrán usara algo tan personal, tan visible, y que no era parte del personaje, nos sugiere que ya había como mensajes ocultos o, no sé, tensiones en el aire en esa época. Totalmente. Villagrán ha negado la teoría de la predicción, obvio, pero el objeto en sí tan fuera de lugar en el vestuario de Kiko, pues sigue generando preguntas. ¿Fue casualidad? ¿Algo personal de Villagrán con otro significado? ¿Un guiño interno? ¿Quién sabe? Sigue siendo un pequeño enigma. Y pasando de objetos a cosas más simbólicas, está la teoría clásica que relaciona a los personajes de la vecindad con los 7 pecados capitales. Ese es un lente que se usa mucho, ¿no? Para analizar muchas obras. En el caso del Chavo, las asociaciones son casi inmediatas. La Chilindrina, pues la ira, con sus berrinches tan manipuladores. Don Ramón, la pereza. Aunque tuvo 1000 oficios fallidos, su imagen es la del que no paga la renta y evita trabajar. El eterno deudor, sí. Viendo. Doña Florinda, la soberbia, clarísimo. Su desprecio por la chusma, sus aires de grandeza. Y Kiko, la envidia. Presume sus juguetes, pero siempre quiere lo del Chavo o la atención que recibe el Chavo. Es que encajan perfecto. Casi da miedo. ¿Pero qué nos dice esto? ¿Crees que era una crítica social intencional de Chespirito? ¿O simplemente que creó personajes tan universales que, pues, encajan en cualquier molde? Esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que pudo ser una mezcla. Chespirito creó personajes muy humanos, con sus defectos muy marcados, casi arquetipos, y eso facilita estas lecturas. Si él tenía una intención directa de criticar la sociedad a través de los pecados, es difícil saberlo, pero que la teoría resuene tanto, algo nos dice de que tocó fibras sensibles, ¿no? Sobre cómo somos los humanos. Sí, tiene sentido. Y en una línea parecida, de reinterpretación así medio oscura, está la teoría de que la vecindad no era una vecindad, sino un hospital psiquiátrico. Híjole,
Esa es todavía más radical. Propone que los personajes pues tenían trastornos mentales. La deuda de 14 meses de don Ramón, por ejemplo, Ajá. sería parte de su delirio, no algo real. Y el señor Barriga pues no sería el casero. ¿Y entonces? Sería un médico, uno que los visitaba de vez en cuando. Esto intentaría explicar por qué las situaciones se repetían tanto, por qué nunca salían de ahí, por qué la deuda nunca cambiaba de 14 meses. Es una lectura muy, muy oscura, claro, pero busca darle como una lógica interna a las cosas más absurdas o estáticas del programa. ¡Qué loco! Fascinante y perturbador al mismo tiempo. Y para cerrar este bloque de teorías, el famoso capítulo perdido, el 142. Sí. Como no estaba en las colecciones de DVD, pues se empezó a especular muchísimo. La versión que más se oye es que Chespirito originalmente quería hacer un episodio muy dramático, que atropellaban al chavo. ¡No manches! La idea, dicen, era causar un impacto fuerte, a lo mejor generar una reflexión, pero que la producción dijo, no, espérate, esto es demasiado fuerte para los niños, para la familia, y se dice que después de un tiempo, como que reciclaron la idea, pero en forma de chiste, en el episodio donde Kiko baña al chavo con catsup y finge que está muerto. Ah, claro, ese sí lo recuerdo. Estas teorías, bueno, le dan la vuelta a lo que veíamos en pantalla. Pero la oscuridad no era solo de interpretaciones. Hubo cosas muy reales, muy conflictivas detrás de cámaras. Algunas con ondas peligrosas, como la supuesta conexión con Pablo Escobar. Aquí nos basamos mucho en lo que ha dicho Carlos Villagrán. Él ha contado que el elenco principal, bueno, él dice que sin él, hizo shows privados para Pablo Escobar en Colombia. ¿Shows privados? Sí, que les pagaban muy, muy bien. Villagrán dice específicamente que a él le ofrecieron $1 millón por show, que se lo llevaron en un maletín a su hotel, y que él rechazó la oferta, que inventó una excusa. Hay que decir, esta es la versión de Villagrán, pero si fue así, decirle que no a Escobar, pues requería bastante valor. Híjole, imaginar esa escena. Los personajes de la vecindad actuando para Escobar. Sí está impactante. Y bueno, las tragedias personales también tocaron al elenco, de forma muy pública en el caso de don Ramón Valdés. Su muerte fue un golpe durísimo. Para el programa, para los fans, Villagrán dice que era como la columna vertebral del show. Sin él, muchos personajes perdían su contraparte cómica principal. Dona Florinda ya no tenía a quién pegarle. Claro. Tanto que tenía permisos especiales en Televisa como poder fumar en los foros. Murió de cáncer de estómago, pero siguió trabajando casi hasta el final. Muy profesional. Y esa última escena que grabó tiene un aire como premonitorio, dicen. Sí, se comenta mucho eso. Fue para el programa A qué Kiko, el que hacía con Villagrán después de que salieron del Chavo. La escena es en un panteón, y su personaje se mete entre la niebla y desaparece. ¡Wow! Y poquito tiempo después, pues su salud empeoró fatalmente. La despedida personal que cuenta Villagrán en el hospital es muy emotiva. ¿Cómo fue ese momento? Según él, claro. Él cuenta que estaba ahí, junto a la cama de don Ramón, llorando, pidiéndole que no se fuera. Y que Ramón Valdés, con su humor negro hasta el último momento, le dijo, «Ya, cachetón, no llores, allá te espero». Villagrán le preguntó, ¿en el cielo? Y don Ramón contestó, «No te hagas tonto, allá abajo». ¡Ay, qué fuerte! Una anécdota que, si es precisa, pues captura esa amistad profunda y el tipo de humor tan crudo que se cargaban. Tremendo. Y años después, la muerte del propio Chespirito también tuvo su controversia, otra vez con declaraciones de Villagrán metiendo ruido. Efectivamente, Carlos Villagrán dijo públicamente que él dudaba si el cuerpo de Roberto Gómez Bolaños de verdad estuvo en los funerales masivos que pasaron por la tele. La misa, el homenaje en el Estadio Azteca. ¿Por qué dudaba? Argumentaba que todo se organizó demasiado rápido y a una escala enorme. Le parecía sospechoso. Sugirió que chance Chespirito había muerto antes de la fecha que dijeron, y que quizás hubo un acuerdo entre Florinda Mesa y Televisa para montar un gran show mediático y comercial. Hay que ser claros, ¿eh? Esto es una especulación de Villagrán. Claro, es su versión. Basada en su percepción y chance en su relación ya tensa con Florinda y Televisa. No hay pruebas, pero encaja en esa narrativa de desconfianza que él siempre ha manejado.
Una sospecha fuerte, sin duda. Claro. Y eso nos lleva al conflicto que parece ser como la raíz de muchas de las broncas en el elenco, el supuesto triángulo amoroso. Este es el que involucra a Florinda Mesa, Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños. La versión que siempre ha sostenido Villagrán es que él y Florinda tuvieron una relación, digamos, secreta, como por 5 años. ¿En serio? Y que en ese mismo tiempo, según él, Chespirito intentaba conquistarla, a pesar de que él estaba casado y tenía 6 hijos. Villagrán dice que cuando terminó con Florinda, se lo contó a Chespirito, como amigo y jefe, le confió su dolor, y que poquito después, Chespirito empezó su relación con ella. Uy, si eso fue así, tuvo que haber sido una bomba en el grupo. Todo indica que sí, porque Florinda Mesa pasó de ser una compañera más a tener otra posición de poder, ¿no? Era la pareja del creador del jefe. Varios testimonios, análisis, sugieren que eso creó tensiones enormes. Se dice que Ramón Valdés, que era muy amigo de Villagrán, se fue del programa poco después. ¿También por eso? En parte por lealtad a su amigo, en parte porque dicen que le molestaba la influencia creciente de Florinda en las decisiones creativas, ahora respaldada por Chespirito, claro. La salida de Kiko tiene una versión oficial que sí, celos profesionales de Chespirito por la popularidad de Kiko. Ajá. Pero muchos creen que el pleito sentimental fue lo que de verdad lo detonó. Ahora, es súper importante decir que Florinda Mesa ha negado siempre, categóricamente, haber tenido un romance con Villagrán. O sea, tenemos dos versiones totalmente opuestas de un evento clave que parece que lo cambió todo. Y las ondas de esas viejas tensiones y del legado enorme del show, pues llegan hasta hoy. Así es, todavía hay pleitos legales por los derechos de autor, los derechos de imagen de la obra de Chespirito, principalmente entre Florinda Mesa y los hijos de Roberto Gómez Bolaños, sobre todo Roberto Gómez Fernández. Ella ha dicho que quiere controlar o participar en cualquier serie o película biográfica sobre Chespirito. Y eso ha generado roces públicos con la familia. Exacto. Es una lucha por el control del legado y, pues claro, por la lana que sigue generando. Y no podemos olvidar el costo físico que tuvo para algunos actores hacer estos personajes por tanto tiempo. El caso que más se menciona es el de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Se ha dicho que tuvo problemas de salud serios a lo largo de los años, hasta tumores. Y ella misma lo ha relacionado en entrevistas con usar una faja apretadísima por décadas para verse como niña. ¡Qué fuerte! Un sacrificio personal enorme por mantener vivo a un personaje que la gente quería tanto. Entonces, si miramos detrás del telón de El Chavo del Ocho, ¿qué vemos? Que debajo de la comedia familiar, de los personajes que todos queremos, de las frases que repetimos, pues había vidas complejas. Había ambiciones, rivalidades fuertes, posibles amores prohibidos, tragedias personales y hasta supuestas conexiones peligrosas. Nos hace pensar mucho en la fama, ¿no? En el éxito masivo, cómo puede cambiar las relaciones humanas, cómo se crean fachadas que esconden realidades dolorosas, conflictivas. La vecindad del Chavo, que parecía tan simple, resulta que es un laberinto de historias humanas, con luces y sombras mucho más profundas de lo que pensábamos cuando nos reíamos con ellos. Quizás la lección no es dejar de querer al show, sino verlo con una mirada más completa, reconociendo la humanidad compleja, a veces imperfecta, de la gente que nos hizo reír tanto. Y esto, pues, inevitablemente nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas otras historias no contadas, cuántas realidades ocultas habrá detrás de las cámaras de otros programas que admiramos? Algo en que pensar, ¿no?